Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 27 de diciembre de 2016. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, el último programa de esta temporada que hacemos junto a los analistas de BCI. Por eso vamos a hacer un análisis de lo que ha sido este 2016 y qué pasa o qué pasará el próximo 2017. Para eso me acompañan Javier Moraga, el dueño de casa, gerente de la división Finanzas BCI, y también otro dueño de casa de aquí, Sergio Lehmann, economista jefe BCI. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy están? bien. Hola, Ambos. Muy bien. Tenemos harto tema, vamos a tener que ordenarnos para poder tocar todo lo que ha sido este 2016, cuáles han sido las luces y sombras y también qué se nos viene para el próximo año. Pero antes, nuestros auditores esperan cómo han estado las bolsas. Vamos a hacer un breve resumen de Asia, que partimos con el Nikkei, que avanzó un 0,03%, el Hang Seng abajo un 0,28%, Shanghái también descendiendo un 0,18%. Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó en el día de hoy un 0,06%, el CAC 40 de París también arriba un 0,14%, el DAX alemán un 0,16% y el IBEX 35 un 0,05%. Todos estos valores en azul, verde, negro, como quieran, es decir, en positivo. Estados Unidos, a esta hora la bolsa está creciendo un 0,12%, Standard & Poor's también lo hace en un 0,32% y Nasdaq, el tecnológico, también aumenta un 0,68%. A nivel local también en azul, IPSA 0,09% y el IJPA 0,09% también. ¿Qué pasó con el cobre en el día de hoy? Subió un 1,7% y quedó en $2.52.30 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. ¿Qué pasó con el dólar? Cerró a la alza tras 2 sesiones consecutivas de pérdidas. ¿Cuánto subió? 1,90 pesos, es decir, prácticamente 2 pesos, 6,75,1 vendedor y 6,74,6 comprador. Javier, ¿cómo ha sido a tu juicio este 2016 a nivel internacional? Partamos por el mundo. A ver, ha sido bastante sorpresivo. Creo que en general en materia económica ha sido mejor de lo que hubiésemos podido estimar a principios de año. Y la verdad es que es bastante mejor de lo que hubiésemos creído si nos hubiesen contado a principios de año qué cosas iban a pasar durante el año. Hubiésemos dicho probablemente que íbamos a terminar en muy mal pie o con bastantes crisis adentro, y hemos pasado por una votación en Inglaterra de abandono de la Unión Europea, una elección de Trump que no estaba en las cartas de nadie, problemas con los bancos en Europa también, y un montón de otras crisis o conflictos tanto en Medio Oriente como en otros lugares que quizás en otros tiempos hubiesen significado o que se detone alguna crisis mayor y que afectara a los mercados de manera importante. Y al contrario, lo que estamos viendo es una China que está estabilizando su crecimiento en torno al objetivo que tienen las autoridades, Estados Unidos que está consolidando el repunte después de una primera mitad del año bastante débil. Este trimestre ya hemos visto que el último trimestre que el crecimiento fue en torno a 3,5%, probablemente se va a sostener sobre 2% en los próximos 2 trimestres, incluyendo este cuarto trimestre de este año. Europa, si bien no hay nada espectacular, el crecimiento también se ha ido consolidando en niveles cercanos a su potencial. Por lo tanto, la verdad que si uno hace el recuento, uno dice, mira, en materias de mercados y de situación económica de crecimiento, la verdad este año no terminó siendo tan malo. Sergio, tú, a juicio tuyo, ¿por qué crees tú que se da ese fenómeno? ¿Las bolsas ya se adecuaron a vivir en turbulencia? ¿Las monedas ya se adecuaron a un ambiente cambiante? ¿Qué es lo que pasa? Yo diría que de alguna manera Javier lo recoge. Yo creo que tendió a sorprender, por ejemplo, el dinamismo en Estados Unidos. Se esperaba un crecimiento algo más débil, sobre todo en la segunda parte de este año, pero Estados Unidos está dando buenas muestras de dinamismo, con un crecimiento el último trimestre, de hecho, bastante alto, 3,5%.
A comienzos de año había muchas dudas respecto a China. Recordemos que partimos el año con mucha volatilidad, con ajustes muy fuertes en bolsa, con muchas dudas respecto a qué iba a pasar con China, eventualmente, ¿no es cierto?, un ajuste abrupto a la baja en el crecimiento, y sin embargo China en ese sentido dio buenas noticias y logró estabilizar su crecimiento. Ahora, eso no ha sido gratis, probablemente está generando eventualmente algún riesgo en algún mercado, por ejemplo el mercado financiero. Y tal vez para completar un poco el mono que pinta Javier, América Latina, si algo, ha dado señales positivas, pero no tanto desde el punto de vista macro, porque la economía sigue estando muy debilitada, pero sí de mayor compromiso con situaciones fiscales más sanas, más saludables. Particularmente, ¿no es cierto?, en el caso de Brasil, hoy día vemos autoridades mucho más comprometidas, más allá de los temas de corrupción, pero mucho más comprometidas con ir ajustando su balance fiscal, reduciendo gastos, estimulando los ingresos. En el lado argentino también vemos señales en la misma dirección. En Colombia también hemos visto algunos ajustes fiscales necesarios para efectos de dar viabilidad al crecimiento de la situación fiscal colombiana, y creo que eso también ha generado, digamos, alguna percepción algo más positiva para América Latina, a pesar de que los indicadores de actividad siguen siendo bastante débiles para toda la región. Fíjate qué histórico lo que tú dices con respecto a Brasil y a esa medida que logró sacar el presidente Michel Temer con respecto a esta deuda fiscal que no va a poder crecer en 20 años. Es decir, ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa con nuestro país? Y ahí está la labor, cuando el ministro Valdés tuvo que ponerse colorado cuántas veces durante este año para hacer la importancia del ajuste fiscal. Y ahí un poco haciendo la mirada, Javier, hacia lo que ha sido este año en nuestro país, un año, la verdad, en que no hemos tenido estos brotes verdes de los cuales se hablaron, se marchitaron, se llovieron, y la verdad que la esperanza está puesta ni siquiera durante la primera etapa del 2017, sino que ya en la segunda etapa. Sí, pues así como en el escenario externo, quizás dada la cantidad de cosas que sucedieron, el balance puede ser moderadamente positivo. En Chile pasa lo contrario. En Chile vemos que el crecimiento terminó siendo más abajo de lo que se esperaba, y ha habido, digamos, un enrarecimiento del ambiente político que ha repercutido en la dificultad que, si bien se ha impuesto el ministro de Hacienda en tratar de generar mayor responsabilidad fiscal, ha sido a costas de un deterioro en la coalición gobernante, un deterioro sostenido que viene de antes o cuestionamiento a las distintas instituciones, y a un pesimismo al final que se transforma se traspasa a postergación de decisiones de consumo e inversión de los chilenos, y eso ha significado que el país vaya a crecer este año en torno a 1,5%, más o menos, bastante bajo lo que se pensaba a principios de año, y que ya se hayan empezado a hacer correcciones a la baja para el crecimiento del año 2017. Por lo tanto, en Chile creo que seguimos bastante al debe. No es suficiente para retomar tendencia de crecimiento que tengamos un ministro de Hacienda digamos, comprometido con una mayor responsabilidad fiscal. Yo creo que hoy día, aunque digamos no soy particularmente optimista, hay que pasar a las actividades o a las iniciativas concretas que impulsen la productividad, la inversión, el emprendimiento, cosas que han estado alejados estos últimos años de la agenda de todo el espectro político. Como tú bien dices, Javier, la verdad que una política fiscal ajustada es importante. Un banco central alineado y autónomo también es importante, pero ambas cosas no pueden generar o no pueden hacer andar el aparato productivo de nuestro país si no existen otros elementos tan importantes de los cuales hemos hablado, Sergio, que tienen que ver con la confianza, tiene que ver con distintos lineamientos en pos, ¿no es cierto?, de mejorar las condiciones para que nuestro país pueda producir y pueda crecer más. Y te hago esa pregunta con respecto también tomando un poco en cuenta una pregunta que se le hizo al ministro Valdés en un medio de comunicación hace 2 días atrás, que se le preguntó, bueno, ministro, si usted cree que si no hubiera habido reforma tributaria, reforma laboral y los otros tipos de reformas que se están estudiando, hubiéramos crecido de la misma forma en la que hemos crecido, hubiéramos crecido más. Dijo que era una pregunta académica muy difícil de contestar, pero te la hago a ti. Con respecto a lo que estaba hablando Javier, que tiene que ver con las señales para los inversionistas, las señales para la gente que desarrolla nuevos proyectos.
Respondo a la pregunta. La respuesta es sí. Yo creo que no cabe duda que efectivamente la reforma tributaria, la discusión en materia laboral tuvo un impacto negativo sobre las expectativas, sobre las percepciones, y eso generó naturalmente una desaceleración algo más pronunciada en nuestra economía. De hecho, particularmente la reforma tributaria tiene un impacto negativo sobre la inversión que es incuestionable, digamos, y ahí probablemente la literatura empírica, académica, es irrefutable. Yo creo que efectivamente ha tenido un impacto negativo y eso claramente yo creo que no está más bien en discusión. Ahora, efectivamente partimos este año algo más positivo, con crecimiento algo por sobre 2%, y vamos a terminar el año claramente con un crecimiento para el último trimestre en torno a 1%, bajo 1%. Creo que claramente la tendencia fue bastante negativa, fue bastante decepcionante. Y tal vez para recordar un poco lo que fue la discusión durante el año en materia de política y dónde están puestas las fichas, recordemos que a comienzo de año se habló del año de la productividad, donde había efectivamente cierta preocupación y cierto interés por elevar la productividad, que bien sabemos está en niveles negativos o muy cercanos a cero. ¿Es este año el año de la productividad? Y probablemente en ese ámbito se hizo muy poco. Yo creo que hubo algunas medidas, pero de carácter muy acotado, que no van a cambiar radicalmente lo que es el escenario hacia adelante en materia de productividad. Todavía tenemos ahí una necesidad importante, estamos al debe de manera muy importante mirando hacia los próximos años, y creo que es necesario abordarlo con urgencia. La discusión probablemente se estuvo enredando en materias más de carácter político. Recordemos durante el año el tema de las FP, que claramente se fue desvirtuando esa discusión, poniendo en cuestionamiento el sistema, que claramente ha tenido una contribución en materia de crecimiento, de ahorro y de crecimiento para la economía chilena de primer orden, y yo creo que eso claramente ha tendido, digamos, a ir enredando aún más la discusión y probablemente también impactando negativamente las expectativas y la confianza. Claro, acá, para reforzar lo que dice Sergio, hoy día lo que estamos viendo son los efectos de las políticas que, bien o mal, se implementaron en los últimos 2 años. Hoy día ya no hay tanto un tema de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tampoco, no quedan muchos proyectos enormes que puedan hacer una diferencia importante. La reforma tributaria ya está hecha y los impactos son los que estamos viendo ahora, y eso significa que nuestras empresas son en el margen menos competitivas de lo que eran antes, y estamos viendo una mayor carga tributaria que tiene como contrapartida una reforma educacional que da la impresión que no está cumpliendo los objetivos propuestos y que probablemente el 90% de la población en un origen la apoyaba, pero no hay garantía de mayor calidad. Los resultados y la diferencia entre los colegios públicos y privados lo demuestran en los resultados que conocimos ayer. Exactamente, de la PSU. se habla de los liceos emblemáticos. Y respecto de la forma de financiamiento, tienes a todos los agentes peleados y sin claridad respecto de cuál va a ser el marco regulatorio completo. Y no hay ninguna palabra respecto de la calidad de la educación. Entonces, ese tipo de cosas hoy día son las que estamos pagando esa cuenta. Pero yo creo que de incertidumbre ya afortunadamente queda poco, porque no va a haber probablemente muchos proyectos que puedan hacer una diferencia. La discusión constitucional probablemente se avance durante el próximo año, pero no se va a resolver hasta el próximo periodo presidencial o tengamos un nuevo Congreso. Pero, por ejemplo, ahí como tú dices, las incertidumbres ya están zanjadas, pero ya se habla de reforma a la reforma tributaria. Sabemos que es una reforma que todavía su implementación no ha sido al 100%, ha sido escalonada. Fue una reforma, ¿no es cierto?, que comenzó ahora el 2017, ya es cuando las empresas deben decidir por qué sistema van a seguir, porque hay 2 sistemas. Y también, como dices tú, la reforma en educación ha tenido más sombras que luces, y eso lo han demostrado las encuestas, que si bien este ha sido un año que dicen que las encuestas no mostraron, por ejemplo, cuando fue el triunfo, no le pegaron a ninguna a nivel internacional, el tema de Trump o el tema del Brexit. A nivel local hemos visto cómo hay un descontento ciudadano con respecto a reformas que en un principio apoyaban en sobre el 50%, y ahora el respaldo es cada vez menor. Yo creo que si hay algo que no hay duda es que nuestra reforma tributaria quedó claramente, digamos, muy compleja. Como tú bien dices, hay 2 sistemas, hay que elegir. Eso es muy enredado, es muy difícil, en definitiva, digamos, para las empresas planificar sus miradas tributarias, y por lo tanto yo creo que hoy día efectivamente hay en el horizonte la idea de ir mejorando más bien la reforma tributaria, más que
¿no es cierto?, rediseñar una completamente. Yo creo que esas son señales más bien positivas, que si bien más bien generan esta expectativa de algún ajuste, van en la dirección correcta. Lo mismo por el lado laboral. Yo creo que efectivamente lo que al final resultó es algo complejo, que va a terminar siendo muy judicializado y claramente también con impacto negativo sobre, ¿no es cierto?, la incentivo para la empresa para contratar nuevos trabajadores. Eso ha sido el 2016, pero luego de una pausa vamos a hablar de lo que será el 2017. Estoy conversando con Javier Moraga, gerente de la edición Finanzas, y Sergio Lehmann, economista jefe, ambos de BCI. Ya volvemos. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en este martes 27 de diciembre. Comenzamos a hacer los recuentos y las proyecciones para el 2017 aquí en Mirada Financiera. Hoy desde Banco BCI junto a Javier Moraga, gerente de la división Finanzas, y Sergio Lehmann, economista jefe. Nos vamos al 2017, Javier, y sobre cuáles son los principales desafíos que se abren, cuáles son las incertidumbres, cuáles son los riesgos. Algunos de ellos habló el nuevo presidente del Banco Central, Mario Marcel, en su último IPOM. Habló de ciertos riesgos relativos al comercio internacional, qué va a pasar con el libre comercio, qué va a pasar con China, qué va a pasar con Estados Unidos. Bueno, yo primero que nada quiero simplemente comentar que a pesar de el mal desempeño de la economía chilena durante el 2016, Chile sigue siendo un país extremadamente sólido, solvente, su nivel absoluto de endeudamiento es bajo, tiene emprendedores notables, por lo tanto quiero, digamos, dar un mensaje de moderado optimismo en el sentido de que si las condiciones cambian y si vemos si vemos políticas públicas que apunten a fomentar la inversión, este país tiene todas las condiciones para volver a crecer a tasas mucho más altas y volver a encaminarnos a ser un país desarrollado dentro de los próximos años. Ese debería haber sido el broche de oro para el programa. Te adelantaste, Javier. Sí, pero solo sí. Dependemos, dado que somos un país pequeño y abierto al comercio exterior, dependemos de cuál es el escenario externo que estamos viendo para el 2017. Y desgraciadamente no hay mucho espacio para ser particularmente optimista. Y es más, en mi opinión personal, puede que haya muchas cosas que eventualmente pudieron tener efectos este año 2016 a nivel de los mercados o de valorización de activos que podrían verse afectados el 2017. Quizás el tema principal o el par de temas principales a analizar es, bueno, ¿qué vemos que va a ser finalmente la administración de Donald Trump respecto de los temas más sensibles para nosotros, que tiene que ver, por ejemplo, con cuál es la política comercial que ellos van a aplicar? ¿Qué efectos tendrían, que claramente van a ser negativos, en el caso de revisar las condiciones de los tratados de libre comercio? Y el resto de las políticas públicas que ellos realicen van a tener un impacto claramente en los precios de los commodities, en las condiciones de financiamiento a las cuales acceda nuestro gobierno y nuestras compañías, y obviamente el precio de del cobre, que es también muy relevante. Y el otro gran tema o incógnita, o otras dos incógnitas, que quizás Sergio puede hablar mejor de esto, es China. ¿Qué pasa con China? China, si bien cumplió el crecimiento proyectado para este año, que va a ser en torno a 6,7%, sí hay un temor bastante grande respecto de la capacidad ociosa que existe en muchas industrias y de la real calidad de los activos que tienen los bancos. Aquí hay un resurgimiento, al parecer, de financiamiento informal o shadow banking, y probablemente tengamos o veamos algún efecto importante en China.
¿Te acuerdas que en algún minuto hicieron ustedes una conferencia aquí en BCI, se trajo a 2 expertos chinos y se le preguntó sobre el shadow banking? Y en ese minuto, hace 2 años atrás, Sí. se hablaba que era muy acotado, pero al parecer, como dices tú, esto ha ido resurgiendo y la verdad que este banco en la sombra ha ido ganando terreno y generando ciertas incertidumbres con respecto a alguna burbuja. Sí, sigue siendo acotado respecto del total de los créditos bancarios del sistema, pero es algo que está en crecimiento y que con una economía que está en proceso de transformación da la impresión que buena parte del crecimiento está siendo sostenido por condiciones financieras muy holgadas y que probablemente estén generando algunas burbujas. Y el tercer elemento es qué va a pasar en Europa. En Europa tenemos no solamente el problema de la banca en Italia y la formación del nuevo gobierno, sino también vamos a tener elecciones en Francia y en Alemania, donde está el riesgo de que partidos que sustentan posturas más extremas o más antisistema salgan ganadoras durante el año. Ya, te tocó, Sergio. China y sus posibilidades, ¿no es cierto?, de tener, como dice Javier, algún problema a nivel crediticio. También hace algunos días supimos de una inyección en infraestructura que va a hacer el gobierno chino, nuevamente la inversión pública, sosteniendo el crecimiento de la economía. ¿Y qué va a pasar en Europa, los euroescépticos o los brexitianos? Porque hay un montón porque ahora no solo, y también en Holanda, también hay elementos que generan incertidumbre en el continente europeo. Partiendo por China, yo diría que lo que hoy día tenemos en el escenario base es que la desaceleración de China continúa hacia adelante, el crecimiento que se está proyectando para 2017 es en torno a 6,2%, que es sostenido, como tú bien dices, por fundamentalmente inversión pública. Recientemente el gobierno anunció un paquete en materia de infraestructura muy importante, probablemente eso le ha estado pegando a los precios de metales. De hecho, el precio del hierro tuvo un importante aumento, hoy día también el precio del cobre subía, pero probablemente el mayor impacto ha estado recogido por el precio del hierro. Y efectivamente esto no ha sido gratis en el sentido que lo que estamos viendo es que las colocaciones, los créditos están creciendo a tasas muy elevadas y el precio de las viviendas también está creciendo más allá de lo razonable, en torno a 10-12%, lo que no es sostenible. Por lo tanto, los riesgos que aparecen es que en algún momento, para efectos de evitar que esto genere un ajuste bruto en crecimiento, el gobierno empiece, digamos, a poner cierto paño frío y vaya de alguna manera graduando el crecimiento y por lo tanto, por ejemplo, colocaciones o la actividad inmobiliaria, y por esa vía, digamos, también frenando el crecimiento. Creo que ese sería un escenario deseable, pero evidentemente esto podría generar en algún momento algún ajuste más abrupto, volatilidad de los mercados, cierto incremento en los precios por riesgo, caída de bolsa, como conocimos o vimos, por ejemplo, a comienzos de este año. Creo que eso no se debería descartar. El Banco Central en su último informe reconoce precisamente que China es un riesgo importante y creo que desde el punto de vista nuestro, entendiendo que somos fundamentalmente un país exportador y el grueso de nuestras exportaciones van a China, claramente es el riesgo probablemente más importante desde nuestro punto de vista. Por el lado europeo, probablemente lo que vimos este año es que los grupos nacionalistas, los partidos nacionalistas se han ido potenciando. La elección de Trump en Estados Unidos es un poco reflejo de eso. El Brexit también, como se comentaba, es también reflejo de eso. Y por lo tanto vamos a ir viendo qué va a ir pasando en las elecciones en Francia, en Holanda, en Alemania a fines del 2017. Y creo que eso podría también ir introduciendo algún grado de volatilidad o ajuste o preocupación en los mercados. Pero el escenario base nuevamente es que más bien se mantiene la razón, digamos, y finalmente los mercados van recogiendo y la gente en los respectivos países votando por aquellas políticas que son más razonables y que básicamente han estado en los últimos años alineadas con la globalización en los mercados internacionales. ¿Y qué pasa con Latinoamérica, Javier? Como decía Sergio, fue importante el cambio de la percepción en gobiernos más pro mercado, es decir, una América Latina donde se estaba generando muchos ambientes proclives, no proclives al crecimiento económico, hoy en principales economías como la de Brasil, la de Argentina, la de Perú, la de Colombia, son elementos que están dando un engranaje más positivo en el tema de inversión. Son países andinos, al igual que nosotros, y obviamente que dentro de ese engranaje es importante ver cómo va la perspectiva para nuestros vecinos. Yo creo que el 2017 va a ser particularmente importante para la región, por lo que tú dices. Vimos cambios de gobiernos hace un año atrás en Argentina, durante este año en Brasil,
Y de alguna forma todos estamos de acuerdo que son gobiernos que están tratando de impulsar políticas públicas de mayor responsabilidad, mayor sustentabilidad y que logren recobrar también la confianza en los países para atraer inversión y generar crecimiento. El problema que puede haber, y ojalá que no suceda, se va a dar si es que los beneficios de estas políticas más responsables no comienzan a mostrar efectos rápidos. En Argentina ya vimos que durante este año la economía se va a contraer en un 3, y algo %, lo cual es muy fuerte y es mucho peor de lo que se esperaba para este año. En Brasil también vamos a terminar con una contracción en torno a 3 o más %. Y si no vemos una reversión de esto el próximo año que se traduzca en mayor empleo, en recuperación de poder adquisitivo de las remuneraciones de las personas, mayor inversión en infraestructura, etcétera, es muy posible que la gente comience nuevamente a manifestar su disgusto y genere alguna especie de problema social. Y además, adicionalmente en Brasil, tienes el caso de que el presidente todavía está expuesto a juicios asociados a casos de corrupción que pueda significar nuevamente entrar en una crisis institucional. Por lo tanto, es súper importante que por un lado estas políticas más responsables logren efecto en la gente común y corriente, en sus vidas diarias, a través de mejores servicios públicos y mejores salarios y más empleo, y que no veamos una reversión o una vuelta a manifestaciones sociales que pongan en peligro los gobiernos. Por lo tanto, va a ser clave que eso rinda frutos. Y haciendo una bajada ya a nuestro país, porque nos quedan pocos minutos, Sergio, va a ser un año electoral complejo. Vemos, ¿no es cierto?, como la dinámica política se ha estado tomando los distintos medios informativos y va a ser... se está hablando de la posibilidad de distintos candidatos en distintas coaliciones políticas. ¿Cómo lo ves tú a nivel de economía? ¿Cuáles son los principales desafíos? ¿Cómo estamos parados para un 2017 a lo mejor un poco más lleno de turbulencias políticas? Como tú bien dices, el desempeño económico de nuestra economía va a estar cruzado por la política y en gran medida la forma en la cual se vayan posicionando los distintos candidatos y en la medida que vayamos conociendo mayores detalles respecto a sus políticas económicas, eso va a ir influenciando probablemente los niveles de confianza y expectativa. En la medida que tengamos un próximo gobierno y así lo vayan leyendo los mercados, más focalizado en crecimiento e inversión, probablemente eso va a tener un impacto positivo en confianza y por lo tanto en esa línea algún crecimiento algo mayor, especialmente hacia la segunda parte del 2017. Pero el escenario de debilidad se va a sostener, la economía va a seguir creciendo poco porque la verdad que no se ven por ahora cambios importantes en esa línea, vamos a crecer por debajo de 2%, tal como el Banco Central lo anunció en su último informe de política monetaria. Yo diría que en realidad lo importante, y ahí el desafío, digamos, probablemente de la sociedad completa y los políticos, las empresas, es focalizarse en inversión, en crecimiento, en elevar la productividad y ahí creo que tenemos todavía bastante tarea por delante. Bueno, y como dice Javier, Chile tiene una posición sólida, ahí está el final perfecto, Javier, para poder enfrentar los distintos desafíos, pero solo, como dice Sergio, hay que cuidar hacia dónde se ponen los énfasis. Yo creo que eso es clave. Absolutamente de acuerdo. De nuevo, Chile es un país que tiene los fundamentos muy sanos, sólidos, y yo creo que basta cambiar un poco el tono y generar un par de incentivos a la inversión para que veamos los frutos, yo creo, de manera rápida. Tenemos todas las condiciones para que eso sí suceda, pero vamos a enfrentarnos con desafíos bastante grandes durante el 2017 y hay que estar preparados para eso. Sergio, Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en este último programa que transmitimos desde el edificio corporativo de BCI. Espero que sigamos el próximo año juntos en una nueva temporada de Mirada Financiera. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Paulina. Muchas gracias. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 12 en una nueva Mirada Financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.